7 de la mañana con 14 minutos. Tenemos una entrevista importante a esta hora. Contamos con la presencia del ministro de Educación, Adrián Kelka, con quien vamos a conversar cómo se está comenzando a desarrollar las clases semipresenciales y presenciales en zonas del país donde no representa un riesgo muy importante porque son escuelas con poca afluencia de gente y que ya venían llevando adelante clases semipresenciales. Hay problemas de conectividad, por supuesto, en muchas partes del país, donde casi de manera obligada tienen que ir los niños a pasar clases con los docentes, obviamente tomando todas las medidas. Vamos a abordar este tema de la vuelta a clases semipresenciales y presenciales. Muy buenos días, ministro. Bienvenido. Buen día, Jorge Luis. Es grato estar nuevamente en RTP. Y bueno, en principio yo quiero recordar que hace unas 2 semanas atrás, el presidente anunció en Laja el retorno a las clases semipresenciales y presenciales. Sí. Fue objeto de cuestionamiento de algunos dirigentes, de algunos sectores políticos, pero Jorge Luis, la situación real da plenamente razón a nuestro presidente, ¿no? Esta es la tabla actualizada hasta la anterior semana y permíteme mostrar solamente 2 ejemplos. En Beni y Pando tenemos la mayor parte de unidades educativas en la modalidad presencial. En Beni, 341 unidades presencial, semipresencial 293, 251 a distancia. En Pando, 188 presencial, 112 semipresencial y solamente 51 a distancia. En total tenemos un 22.26% en la modalidad presencial. Es decir, vamos avanzando porque hasta hace 2 semanas teníamos solamente un 20%. ¿En todo el país? En todo el país. Okay. La semipresencialidad está en el 31.47%. Sumadas ambos tenemos más del 50% ya con cierta normalidad. Y en la educación a distancia tenemos 46% de unidades educativas, de las 15.957 que tenemos en todo el país. Entonces la tendencia efectivamente es la que predijo nuestro presidente, que de la modalidad de educación a distancia pasamos a la modalidad semipresencial y de esta a la presencialidad, obviamente, como tú lo remarcabas, con todas las medidas de bioseguridad. Hemos aprendido en este tiempo que debemos cuidarnos todos. Y debo recordar también que ya en el primer trimestre, antes del descanso pedagógico, había también muchas unidades educativas pasando clases semipresenciales y otras totalmente presenciales. Así es. Ahora, sabemos que estas decisiones están supeditadas a lo que vaya a decir el informe epidemiológico del Ministerio de Salud. Sabemos que están en constante asesoramiento por parte de científicos y epidemiólogos que pueden dar luz verde, digamos, a ciertas actividades en el país. Es así como hemos visto que han retornado a la normalidad algunos centros de expendio de bebidas alcohólicas. Hemos visto entradas folclóricas también el fin de semana, lo cual nos muestra que estamos tal vez en un momento de seguridad luego de que la tercera ola ha tenido un descenso importante de casos. Esto nos da pie entonces a que podamos seguir tomando esta línea de volver a las clases presenciales. Efectivamente, Jorge Luis, tú has manifestado algo importante. Hay otras actividades que implican aglomeración de personas y se han desarrollado. ¿Por qué no hacerlo en el ámbito educativo? Esa es una pregunta que tenemos que resolver entre todos y efectivamente estamos trabajando desde el Ministerio de Educación con el apoyo del Ministerio de Salud y Deportes para retornar a esa nueva normalidad. Y en eso aprovecho, Jorge Luis, a informar que hasta la anterior semana, estos son datos que vamos a actualizar obviamente, teníamos 106.736 maestras y maestros vacunados con la primera dosis y 40.717 con la segunda dosis. Es decir, ¿en porcentaje de cuánto estamos hablando? Bueno, cerca del 80%, como lo habíamos ido sosteniendo. El fin de semana se han desarrollado varias campañas masivas en las que seguramente muchos maestros también han participado y este porcentaje se elevaría. Pero yo quiero reflexionar, Jorge Luis, para los maestros se ha habilitado la vacunación masiva desde el 24 de mayo.
hace más de un mes. Entonces ya nos parece un tanto... Casi 2 meses llevan a ser. Claro, casi irresponsable no acudir a los centros de vacunación masiva porque el maestro, la maestra es quien da ejemplo en su aula, ¿no? Siempre lo hemos mantenido de ese modo hasta desde cuando éramos estudiantes. Entonces, invitamos a las maestras y los maestros que por diferentes razones no han podido aún acudir a los centros de vacunación masiva a hacerlo, de tal modo que podamos garantizar las clases semipresenciales y las clases presenciales. Que así sea. Ministro, vamos a interrumpir unos minutos la entrevista. Tenemos una unidad móvil donde se está haciendo uso de la palabra el ministro de Gobierno para presentar el material bélico que habría enviado el gobierno de Argentina en los conflictos del 2019. Vamos a ir con Ramiro Charcas a que nos cuente esto. Muchísimas gracias, Jorge Luis. En estos momentos, efectivamente, el ministro de Gobierno hace uso de la palabra. Escuchamos. Y justicia para nuestro pueblo. En julio del 2019, el 24 de julio, el subsecretario adjunto del Departamento de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Kevin O'Reilly, del gobierno de Trump, llegó a Bolivia y se reunió con personeros de las embajadas de Perú, Argentina, Brasil, la OEA y la Unión Europea. Y este señor empezó a insinuar la posibilidad de un fraude en Bolivia sin pruebas. Ya estamos hablando de julio del 2019, mucho antes de que se apruebe el calendario electoral. Ya se estaría adelantando los hechos y marcando la hoja de ruta en Bolivia y en el mundo respecto a las elecciones que sucederían en octubre del 2019. Siguiendo este manual del subsecretario adjunto del Departamento de Estados Unidos del gobierno del señor Trump, el 20 de octubre se llevan las elecciones presidenciales en nuestro país y ese mismo día el señor Carlos de Mesa se declara ganador pese a existir una gran ventaja a favor del señor Morales. El 21 de octubre, al día siguiente, se inician las movilizaciones en nuestro país siguiendo el manual de los Estados Unidos sobre un supuesto fraude electoral. Días más tarde, el 24 de octubre, en el cómputo oficial, cuando ya llega al 99.9% del escrutinio, se vislumbra ante el pueblo boliviano y el mundo que Evo Morales había resultado ganador con una ventaja del 10.56% sobre Carlos de Mesa. Al día siguiente se presentan los resultados finales al 100% al pueblo boliviano, demostrando que Evo Morales había ganado con el 47.07% y Carlos Mesa habría sido derrotado con el 36.51%. Al día siguiente, el 26 de octubre de la gestión 2019, los comités cívicos llaman a cercar el Palacio de Gobierno aquí en el Departamento de La Paz. Días más tarde, el 9 de noviembre, paramilitares empiezan a quemar las casas de personas afines al movimiento al socialismo. Podemos dar los ejemplos de Víctor Borda, César Navarro, la hermana de Evo Morales, etcétera, etcétera, etcétera. El 10 de noviembre, Evo Morales es obligado a renunciar como presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia. Y el 11 de noviembre empiezan a iniciarse las masacres en la zona sur del Departamento de La Paz, dejando varias personas fallecidas o asesinadas, decenas de personas heridas y una cantidad innumerable de personas detenidas y aprehendidas. Ese mismo 11 de noviembre, el embajador de Argentina en Bolivia envió una nota a la Cancillería solicitando la autorización para el ingreso de personal, material y equipamiento para la agrupación de fuerzas especiales denominada Alacrán de la Gendarmería de Argentina, la que se usaría en el Estado Plurinacional de Bolivia. Aquí tenemos la nota que estamos citando. Al día siguiente, el 12 de noviembre, la señora Yanine Áñez se autoproclama de manera inconstitucional y a través de un golpe de Estado presidenta
de Bolivia, vulnerando las normas legales de sucesión constitucional, la propia Constitución Política del Estado y los reglamentos generales de ambas cámaras, tanto de diputados como de senadores. Ese mismo 12 de noviembre, ya durante el gobierno de facto, el ICUP de la Policía Boliviana autoriza la internación y el porte temporal en Bolivia de armas de fuego, municiones, materiales relacionados al personal de la Agrupación de Fuerzas Especiales Alacrán de Argentina, que fueron solicitados evidentemente por la embajada de aquel país mediante una nota de Cancillería. Aquí tenemos la autorización para que este armamento de argentino ingrese a Bolivia para resguardar la Cancillería, para resguardar la residencia y la embajada argentina. Por tanto, al día siguiente, el 13 de noviembre, al amanecer, al promediar las 5 a.m., en cumplimiento de instrucciones realizadas por el excomandante de la policía boliviana, efectivos policiales bolivianos se dirigen al Hotel Plaza Real, el ex Hotel Radisson, a recoger personal diplomático argentino y llevarlos al Aeropuerto Internacional del Alto. Ya en este lugar, donde había aterrizado el C-130 argentino con el grupo especial denominado Alacrán, con la armamento. Palabras del ministro de Gobierno Eduardo del Castillo en torno a la presentación del material bélico que habría ingresado a nuestro país de manera no autorizada. Son 26.900 cartuchos con perdidón de goma calibre 12 MY, 28 gases en aerosol MK4, 19 gases en aerosol MK94, 55 granadas de gas CN, 53 granadas de gas H, 19 granadas de gas CS y 2 granadas tipo béisbol. Es lo que se está presentando esta jornada acá en la Academia Nacional de Policías. Con este informe volvemos a estudios. Muy bien, le agradecemos ese reporte a Ramiro Charcas, que se encuentra justo en este lugar para presentar este material que lo está haciendo el ministro de Gobierno. Bueno, vamos a volver al tema de la educación. Y ministro, entonces, hemos visto que se está retomando de alguna manera la normalidad en lugares alejados donde todavía no representa un peligro. Sin embargo, ya cuando nos movemos a áreas más pobladas, contamos con que hay muchos más alumnos por aula, lo cual, como son lugares cerrados, es mucho más complicado hacerlo. Tenemos algunos trabajos de acción para que eso suceda. Este año hay la posibilidad de que en ciudades capitales se retorne a las clases presenciales o semipresenciales. Sí, efectivamente, Jorge Luis. Hemos trabajado desde un principio con nuestras autoridades de los departamentos y de las direcciones distritales de educación para que vean el tema de infraestructura y elementos de bioseguridad ya en las mismas unidades educativas. Esto nos obliga a acelerar estos trabajos para que en coordinación con autoridades municipales podamos tener todos los componentes para la bioseguridad y el retorno gradual, pero seguro a clases. Yo estimo, Jorge Luis, que vamos a terminar las actividades educativas en muchas unidades educativas en la modalidad presencial y en otras con la semipresencialidad. Es posible que la educación a distancia sea establecida hasta el final de la gestión educativa en pocas unidades educativas, porque hemos hecho un sondeo, conversamos también con padres de familia, madres de familia, con estudiantes míos que desean retornar a la semipresencialidad y especialmente a la presencialidad. Entonces estamos empeñados en recuperar el tiempo que hemos estado con una educación a distancia muy complicada, pero también con todos los componentes, ¿no? Textos de aprendizaje, el plataforma Educa Bolivia, las teleclases, las radioclases que han ayudado bastante y se van a quedar porque son complementos al proceso educativo. Entonces tenemos el optimismo de que podamos retornar a una nueva normalidad en toda la actividad educativa. ¿Durante este año? Durante este año, efectivamente. Bien. Ahora, también hay personas que realmente le tienen pánico, pavor al coronavirus. De hecho, no quieren por nada retornar, salen lo menos posible. ¿Hay alguna posibilidad que exista entonces en algunas unidades educativas
tanto privadas como públicas, tal vez más privadas que públicas, que permitan ambas, que permitan, digamos, un grupo que quiera, voluntario, que quiera ir a clases presenciales, y los que no quieran definitivamente, pero quieran mantener la metodología de ese colegio, pues tengan una posibilidad a distancia. Sí, efectivamente, Jorge Luis, no vamos a desatender esas posibilidades. Es más, en previsión de aquello, hemos desarrollado a través de la Unidad de Formación Continua, la UNEFCO y también la UP, escenarios de formación maestros en la resiliencia. Es decir, esta nueva normalidad va a dejar traumas en muchas personas, sí, estudiantes, padres, madres de familia, incluso maestras y maestros. Entonces tenemos que trabajar la resiliencia y de tal modo se ha establecido un diplomado para que los maestros puedan trabajar este componente y podamos recuperar gradualmente esa nueva normalidad y no le tengamos pavor, sino sea un escenario de aprendizaje para que podamos fortalecer acciones muy sencillas, pero que las hemos dejado de lado, Jorge Luis. El tema de la limpieza, del aseo, la buena alimentación, etcétera. Son temas que vamos a ir trabajando también desde las unidades educativas. Bien, ministro, el tema de las pensiones todavía sigue siendo objeto de duda. No se entiende muy bien si deben pagarse las tarifas completas en caso de escuelas privadas. ¿Cómo se va a manejar este tema? ¿Cuál es la instrucción? Sí, hemos instruido a nuestras autoridades departamentales y distritales especialmente, porque es lo que establece las normas generales para la presente gestión, que son las direcciones distritales de educación quienes deben ejecutar las acciones. Entonces vamos a coordinar con los directores y directoras distritales de educación de las principales capitales del eje para que se aplique lo dispuesto por el Ministerio de Educación, ¿no? Entonces entendemos que muchas han cumplido, pero aquellas que están asociadas a ANDECOP se han resistido. Entonces corresponde conversar con ANDECOP para que haya esa solidaridad, porque efectivamente mucha gente ha perdido una fuente de trabajo, ha perdido algún integrante de la familia, etcétera, lo que ha afectado los ingresos. Entonces es una coyuntura, es una gestión la que pedimos que haya solidaridad en las unidades educativas privadas. Vamos a verificar y también vamos a ejecutar lo que establece la normativa establecida al respecto, Jorge Luis. Bien, teniendo en cuenta que las modalidades de educación son llevadas a cabo por los mismos maestros, hace un par de semanas hemos escuchado que hay oposición dentro de este lugar, dentro de este sector de retornar a clases presenciales. ¿Cuál es el acercamiento desde el Ministerio de Educación? ¿Hay algún avance? ¿Qué opinan en estos sectores? ¿Se ha avanzado en algo sobre las clases semipresenciales, presenciales? ¿Están de acuerdo o sigue habiendo este rechazo? Bueno, históricamente, diría yo, Jorge Luis, hay sectores en el magisterio urbano especialmente que han mostrado una oposición a todo, ¿no? Pero al final de cuentas se han ejecutado acciones. Me recuerdo yo cuando era docente acá en La Paz, en el distrito de La Paz, por ejemplo, la tendencia que actualmente se mantiene en la Federación del Magisterio Urbano se opuso a la bancarización y al débito automático de nuestro sueldo y todo eso, la bancarización de nuestro sueldo. Pero ahora es una comodidad para todos los maestros y las maestras, porque antes íbamos al banco, sacábamos todo nuestro sueldo y había el riesgo de perderlo, etcétera, ¿no? Hoy uno puede planificar cuánto puede sacar de su cuenta, etcétera, ¿no? Entonces, es un ejemplo. Se han opuesto efectivamente a las clases presenciales, etcétera, incluso a la vacunación. Yo no entiendo, digamos, cómo un maestro, un dirigente puede oponerse a la vacunación, más aún cuando es gratuita y está comprobado que tiene la fortaleza para combatir la COVID-19, no solamente para la actividad educativa, sino para proteger a su propia familia. Entonces, bueno, más bien los dirigentes nacionales de las confederaciones son los que han gestionado la vacunación masiva al sector
Entonces, sería bueno también que en ese marco los compañeros maestros y maestras de todos los distritos puedan acudir a la vacunación y puedan sumarse a la estrategia de la recuperación del derecho a la educación, porque yo debo recordar, Jorge Luis, que fue con ellos también que planificamos esta estrategia en el 6º encuentro pedagógico realizado entre el 17 y 18 de diciembre del año pasado. Entonces, hay que ponerse la camiseta para que podamos avanzar juntos. Muy bien. Finalmente, ministro, posibilidad de promoción automática, posibilidad de pasar el curso, de cerrar el año escolar o las fechas de cuándo se culmina. Descartada la posibilidad de una promoción automática. Y queremos decirles a todos nuestros queridos estudiantes, especialmente de 6º de secundaria, que no va a haber la promoción automática y tienen que esforzarse para obtener un puntaje que les permita promocionarse a los de 6º, ¿no? Y a los demás pasar al grado superior correspondiente. Hagamos ese esfuerzo, los maestros, las maestras han de coadyuvar en esta tarea y bueno, esperamos concluir con todas las actividades curriculares el 7 de diciembre, tomando en cuenta que tuvimos 2 semanas de ampliación del descanso pedagógico. Muy bien, muchísimas gracias, ministro. Muchas gracias, Jorge Luis. No podemos bajar la guardia, solo unidos